Para continuar estará con nosotros el ingeniero Diego Prada. Él nos contará cómo se desarrolla la construcción del edificio más alto de Colombia, BD Bogotá, cuáles fueron los mayores desafíos de su estructura y qué concretos se han utilizado. Prada es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y socio y gerente general de Pravic Ingenieros. Hasta la fecha ha estado detrás de 100 proyectos en Colombia y Ecuador. Le pido para él un fuerte aplauso. ¿Está funcionando? Sí, gracias. Buenos días. Yo realmente soy gerente de Pravic y tal vez por eso soy el que está hablando aquí hoy. Podría estar cualquiera de los otros ingenieros que fueron parte de la construcción del Bogotá, con los que hicimos un proceso de planeación y de gestión previa a la construcción de la obra, que básicamente lo que queremos transmitirles hoy, porque el enfoque que le hemos dado a esta conferencia de hoy, después de escuchar los alucinantes proyectos tanto del ingeniero Lagos como del ingeniero Carrión, evidentemente el Bogotá, por lo menos a nosotros, nos ha enseñado y nos ha cambiado la forma de pensar en cómo ejecutar proyectos. Como es una experiencia colombianizada de cómo hacer unos proyectos de gran altura y unos proyectos que se habían dejado de hacer en nuestro país, pues que queremos transmitirle ese enfoque para que ustedes, con la capacidad que todos los colombianos tenemos en nuestras empresas, podamos replicar, y seguramente de mejor manera que nosotros, lo que nosotros hicimos bien, y les voy a contar lo que no hicimos también, para que no lo repitamos. Yo tengo un adagio que dice que la diferencia entre el bruto, el inteligente y el brillante es que el bruto se equivoca una vez equivocado, el inteligente se equivoca y no se vuelve a equivocar, y el brillante ve cómo los demás se equivocan y él no se equivoca. Yo espero que con esto nosotros podamos transmitirles algo de lo que nosotros gestionamos y cómo el Bogotá lo hemos puesto al servicio de otros proyectos nuestros que también les mostraremos. En resumen, los edificios en altura son un referente. Cada uno de los que han estado aquí presentes ha mostrado con orgullo su gestión y lo que seguramente los hace sentir diferentes porque hemos sido partícipes de proyectos de esta magnitud. Son evidentemente significativos, son evidentemente proyectos que, como los que están viendo ahí en las diapositivas, marcaron hitos dentro de la construcción de Colombia, como la Torre Colpatria, que era hasta nosotros la torre más alta de Colombia, y ahora nosotros con el Bogotá, hasta hace 2 conferencias o 3 conferencias, decíamos que éramos la segunda torre. Ya en Chile están haciendo otra y ahora somos los terceros, pero bueno, seguramente y esperamos que así pase con la dinámica que se genera con estos edificios, podamos contar que próximamente otra firma colombiana o nosotros mismos, que estamos empeñados en ello, logremos hacer edificios en altura. ¿Por qué se hizo el Bogotá? El Bogotá surgió como una idea, y eso es bueno ilustrarlo, de un grupo de catalanes que le apostaron al crecimiento y a la renovación urbana del centro de Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Porque encontraron que en Sudamérica la ciudad que más potencial tenía, independiente de Santiago, que ya lo estaba haciendo con edificios grandes, la posibilidad de crear nuevos desarrollos en el centro de Bogotá. La renovación de los centros de las ciudades es algo que ha sucedido en el mundo. Manhattan, Londres, Barcelona misma, y de esa misma manera pues se quiso aprovechar. Sobre esto hay discusiones de todo tipo, porque habrá quienes quieran preservar lo que existe. Si lo que existe es bueno, pues seguramente es bueno. Por ejemplo, el centro de Quito se ha renovado manteniendo la estructura histórica del centro de Quito, porque vale la pena tenerla, y eso es algo que es bonito y vale la pena mirar. Nosotros desafortunadamente habíamos perdido y tenemos una serie de elementos alrededor de Bogotá que habían hecho que Bogotá fuera perdiendo el centro. Hoy en día, y tenemos que decirlo con orgullo, el Bogotá está teniendo su impacto con los proyectos que están ahí mencionados, entre otros la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Torre Fenicia de la Universidad de los Andes, que son de vivienda, las torres estas de habitar, de vivienda. Nosotros mismos estamos desarrollando 2 proyectos de apartamentos, apartasuite, para estudiantes y gente que vive en el centro, dinamizando el sector. Y obviamente hemos cambiado la estructura del centro. Hoy el centro de Bogotá
tenemos que reconocerlo, es diferente y les juro que en 4 o 5 años va a ser mucho más diferente. Entonces, el Bacatá es un proyecto híbrido. Digamos que alguna de las cosas que se diferencia de los proyectos que antes vieron es que la dinámica para ese tipo de proyectos en ciudades como las nuestras, que no tienen, a pesar de ser una ciudad de 8 millones de personas, tiene un límite en cuanto a su capacidad de gestión económica. La alternativa que se ha tomado es que sean edificios de característica híbrida. Esta característica híbrida hace que sean edificios 7 por 24 por 365. Todo el tiempo están funcionando, porque tiene las oficinas, tiene la vivienda, tiene un hotel y tiene una zona comercial, más una zona de parqueaderos en los sótanos del primer piso, de los pisos inferiores. Este edificio híbrido tiene la característica, primero, que comercialmente cubre diferentes segmentos de la población y por lo tanto comercializarlo termina por ser más atractivo y más fácil probablemente. Segundo, es un edificio que por su disposición de uso de la infraestructura misma del edificio, energía, agua, gas, se comparten los usos de manera que las utilizaciones quedan distribuidas entre todos. Me explico. Si tuviéramos el edificio de oficinas que tiene el Bacatá, con sus 117 oficinas, el edificio de vivienda con sus 455, si metemos las viviendas de lujo, si ponemos las 400 y tantas habitaciones del hotel por partes independientes a funcionar, dejamos una infraestructura instalada para cada uno de ellos correspondiente. Cuando los junta, entonces tenemos que las oficinas funcionan en el día, pero en la noche se apagan y la vivienda entra a funcionar. El hotel tiene una dinámica particular y la zona comercial también normalmente en la noche está apagada. Con eso lo que hicimos es que disminuimos la capacidad o la cantidad de servicios que tenía que llevar el edificio para su funcionamiento y no es equivalente a sumar todo el área, sino que tenemos áreas compartidas. El Bacatá es un edificio de 319 habitaciones en el hotel, 79 suites de larga estancia, que redondea cerca de 400 habitaciones, y tenemos viviendas en la Torre Norte, que son 405 apartamentos, que sería, para seguir hablando de marcas y de altura y de cosas grandes, pues sería entonces la segunda torre de Colombia, porque la primera Torre Sur, la segunda Torre Norte y luego si viene Colpatria. Entonces, solo para decir que tenemos 2 edificios construidos en un solo espacio. Y todo este proyecto de 116.000 metros cuadrados, Nata, de 116 metros cuadrados, que ahí está la división, se desarrolló en un lote de apenas 4.000 metros cuadrados. Tiene 4.300 metros cuadrados, 70 por 60, cifras redondas, en el centro de Bogotá. Y pues esta es la Torre Sur, que es la que contiene el hotel, la larga estancia, las viviendas de lujo y un restaurante que seguramente todos van a conocer en el piso 62, mirando a Bogotá, 5 estrellas Michelin o 3 estrellas Michelin, ese es el número que exista para eso. Y entonces allá funcionará ese restaurante donde todos podrán subir a mirar Bogotá, está por acá, en este nivel. Aquí tenemos toda la vivienda de la Torre Norte, que son apartamentos de áreas de 2 a 3 habitaciones, 1, 2 y 3 habitaciones. Y aquí tenemos la zona comercial en el primer nivel, no es una zona comercial muy grande, porque no fue la vocación realmente, y tenemos un área comunal bastante grande para lo que había en el sector, en un lote además de 4.300 metros cuadrados, pues no se pueden construir 10.000 metros cuadrados de zonas comunales para el público, que comunica ahora la 19 con la quinta y con la 20, y se puede caminar por el centro de una plaza lúdica donde habrá hay cafeterías, hay cafeterías porque ya la estamos terminando, hay cafeterías, hay almacenes, hay cosas donde se puede disfrutar. Y el gran reto técnico que fue construir 7 sótanos en ese sector de Bogotá que están ahí en los parqueaderos. Entonces, este es el Bacatá que nos comprometimos a ejecutar después de un largo proceso que hicieron los españoles de construcción, de licitación, de diferentes formas de querer contratar las firmas colombianas y extranjeras, y que después de una negociación, digamos que rápida, terminamos logrando nosotros en un contrato de administración delegada. Nosotros somos gerentes y constructores del proyecto por administración delegada. Esa es la labor de nosotros allí.
Ahí ven la torre. Esta cortina pues tiene 240 metros de altura. Es una cortina en concreto que la fuimos deslizando. Ahora miraremos los equipos. Y pues aquí está la torre. Hoy en día, de verdad, esta foto ya no le hace justicia, no la alcanzamos a cambiar, pero la torre está terminada, las grúas ya no están allá. Ya hicimos algo que a veces se vuelve imposible y fue que ya logramos bajar las grúas. No pasó nada. Y créanme que hubo un momento al final donde el único reto que nos esperaba era bajar las grúas. Quienes han ido a Panamá, por ahí se encuentran un edificio con una grúa arriba que no la han podido bajar. Y pues obviamente es que eso pasa. Y no es el único edificio en el mundo que se quedó con la grúa en el último piso, porque de pronto nadie la pensó. Entonces, ese es el Bacatá. El Bacatá, vamos a contarles ahora cómo lo hicimos nosotros y cómo la traída de nuevas tecnologías, traer lo que en el mundo se está haciendo, porque hoy en día el mundo está al alcance de Google o de cualquier buscador de esos, y sencillamente fue tomar la decisión de reconocer que lo podíamos hacer, primero que todo, tenernos confianza, y lo que quiero transmitirles aquí es que nosotros, los colombianos, tenemos la capacidad de hacer casi lo que queramos, y nos falta es traer lo que está en el mundo ya hecho, porque desafortunadamente para nosotros, pues lograr tecnología requiere investigación. Y en el mundo ni las universidades, en Colombia ni las universidades, ni el gobierno, ni nosotros mismos nos hemos preocupado por desarrollar la investigación. Pero el mundo ya lo hizo, ya invirtió, entonces pues seamos astutos y traigamos la tecnología, comprémosla, aprendámosla que somos buenos y a veces hasta dupliquémosla y mejorémosla, como vamos a ver acá. Entonces, la planeación y logística y estrategia de la obra surgió de ese dibujo que está aquí, y que básicamente consiste también en otro concepto de manejo de las cosas que tenemos nosotros, y cuando digo nosotros es Pravic, y es que a los grandes problemas hay que dividirlos en pequeños problemas. Entonces primero manejo todo por partecitas y luego el problema queda resuelto seguramente. Entonces cuando mirábamos el Bacatá nos dimos cuenta, y cuando estábamos negociando el tema de hacerlo o no hacerlo, el miedo reputacional de fracasar en una torre de estas es bastante grande. O sea, de hecho, hasta salimos en la W. O sea, fue importante un día. El tipo llamó a regañarme porque supuestamente hacía 1 año y medio que no hacíamos nada en el Bacatá. Y entonces pues había un periodista que tenía una valla de 3 pisos de altura que nosotros habíamos hecho por protección por las máquinas que teníamos, y pues obviamente un hueco de 25 metros de profundidad no se ve, y mejor. Ese día le resumí y le agradecí mucho, porque le dije qué bueno que no se den cuenta que estamos trabajando, significa que lo estamos haciendo bien. Cuando hemos sacado 130.000 metros cúbicos de tierra, hemos metido 60.000 metros cúbicos de concreto y nadie nos ha visto, significa que lo estamos haciendo bien. Y esa fue la idea. Las casas del lado seguían funcionando, todo seguía funcionando, y entonces ese día fuimos famosos. Y entonces surgió de darnos cuenta que hasta el piso 14 está el 56% del edificio. Y edificios de 14 pisos aquí ya habíamos hecho nosotros, y pues son fáciles de hacer, digamos. Al piso 31 llegaba el 80% del edificio de la construcción en área, que tampoco era nada escabroso. Y luego ese 16% restante llevaba al piso 50, y que el pedacito de arriba era completar el 100%, significa apenas un 4% del área completa del edificio. La corona, la última parte. De aquí para arriba, aquí estábamos iguales que Colpatria. Esto supera Colpatria. Entonces, pues el reto fue superarla con ese punto. Aquí este pedacito, este es el que supera Colpatria. Y entonces, por aquí hay unas notas donde yo le daba el consejo al inversionista, oiga, no construya los últimos pisos, que por un 3% de área usted se va a gastar casi un 15% del costo de la estructura y casi un 20% de los costos de los acabados. El tipo dijo, no, yo lo quiero construir, obviamente mucho más vivo para los negocios, y hoy en día pues se vendieron las torres, esos apartamentos se vendieron a 20 millones de pesos el metro cuadrado, largamente compensado el trabajo. Luego fíjense que a todo hay que buscarle la manera de hacerlo. Entonces, aquí el otro gran problema que teníamos con el Bacatá era la movilidad. La movilidad fue discusión también que nos hizo famosos. Nos hicieron un blog en contra del proyecto, se habló de la movilidad, de cómo íbamos a impactar el centro, cuánto se iba a paralizar. Lo cierto es que
con la colaboración de las autoridades, y en eso hay que darle mérito, tal vez lo único, a la administración anterior, fue que nos dejó circular y cambiar el sentido de una de las calles. De resto ha sido patético lo que nos pasó. Casi no nos dejan ni bajar las grúas, nunca había un permiso, siempre hay un enemigo, nos amenazaron que nunca nos iban a poner agua, el señor salía diciendo cosas por los medios y evidentemente pues uno lo que tiene que hacer es usar la teoría del pajarito, que cuando los problemas están muy grandes, mejor quédese quieto, y entonces nos quedamos desapercibidos y nos quedamos quietos ahí nosotros. Ya hoy en día logramos bajar las grúas y demás y hicimos toda la obra. Hicimos toda la obra, hoy en día nosotros estamos en puros trabajos internos, como les vamos a mostrar. Ya el volumen de la obra se hizo, se movió. Las cifras, hoy Carolina, usted odia que yo le pregunte, pero hemos movido como 300.000 metros cúbicos de materiales en la obra, ¿verdad? Carolina es la directora del proyecto. Entonces, y lo hemos hecho durante el tiempo sin tener necesidad de crear grandes caos. Para ser honestos, hemos tenido algunos que otros días que se queda un camión ahí parado y hasta que no llega uno a mover al camionero que está tomando el desayuno, la changua, entonces se para en la quinta un ratico, pero pues nada, no teníamos más cómo hacerlo. Pensamos las grúas, pensamos los cargadores, los elevadores de personal. Todos estos dibujos eran producto de lo que nosotros llamábamos vacatear. Vacatear era sentarnos los que íbamos a hacer parte del proyecto durante las tardes a hacer dibujos. Cómo vamos a subir, cómo vamos a bajar. Haciendo la obra muchas veces salían nuevas ideas de cómo cambiar y volvíamos siempre a lo que habíamos pensado originalmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros aprendimos y hoy en día lo volvimos una constante en nuestros proyectos y eso parece que uno como que dijera cosas que siempre se inventa y es los proyectos hay que planearlos en el papel para volverlos realidad, no solamente los planos. La planeación de la logística de la obra debe hacerse tan detallada que le permita a uno fluir muy bien durante la obra. Y eso nos ha resultado muy bien en otros proyectos que les vamos a mostrar. En el Bacatá, además de la movilidad, además del reto de la altura, estaba la gran decisión por tomar. ¿Cómo hacer una torre de 7 sótanos de profundidad en un lote de 4.200 metros cuadrados al cual hay que utilizarlo al 100% porque no hay área para guardar equipos ni nada en los alrededores, que no puedo generar impacto por movilidad urbana y que además tengo casas alrededor que no me permiten equivocarme porque cualquier movimiento, sigue Nata, cualquier movimiento va a hacer que pues colapsen las construcciones alrededor como mucho lo esperado. Sigue Nata. Aquí básicamente esto lo usamos para mostrarles, mientras que voy hablando, de que en Bogotá el único sector apto hoy en día para hacer este tipo de construcciones en lotes comprimidos por el peso es cerca al pie de montaña y básicamente también para mostrar que el comportamiento sísmico de estos edificios pegados a la montaña, por estar cerca al pie de la montaña, en un espectro de diseño que desarrolló la firma de Suelos Espinosa Restrepo con los ingenieros estructurales también muy colombianos, P&D, se logró mostrar que el espectro de diseño de los cerros con el del Bacatá, Nata, pásalo, está básicamente muy orientado. Y se logra con esto comprobar que los edificios en altura tienden a tener una mejor disipación de energía, básicamente lo que explica esta gráfica. Espero no equivocarme aquí con tantos ingenieros estructurales especializados. Una mejor disipación de la energía en la masa porque pues obviamente tengo un menor periodo, va siendo cada vez menor. Entonces, el gran reto por tomar aquí venía a ser cómo construir el edificio. Resulta que el diseño original que tenía el Bacatá era ese que ustedes ven acá. Ese era el diseño de la cimentación de la construcción del Bacatá. Eran caissons de aproximación con taludes perimetrales para luego llegar a construir más o menos como esto que nos vemos forzados en un proyecto nuestro a hacerlo al pie de montaña, al lado de la circunvalar, donde es un proceso largo y demorado. Hicimos un análisis con sistemas que nosotros ya habíamos utilizado, esto ya es una foto del Bacatá, que queríamos pilotes, pantallas y anillos en un sistema que nosotros habíamos desarrollado en conjunto con las firmas de P&P, en su momento también PSA y P&D, que son unos anillos o vigas horizontales que ya les voy a explicar cómo funcionan,
pero que no estaba diseñado así el sistema. La comparación que teníamos es que originalmente teníamos 90 caissons, de los cuales iban a consumir 26.000 metros cúbicos de concreto, que nos tomaban en perforación, solo el tiempo de perforación, 817 días. Ustedes saben que los caissons no se puede atacar todos simultáneamente, hay que hacerlo de manera alternada, de acuerdo al comportamiento del suelo. Y luego, pues teníamos un riesgo alto porque, como van a ver el manto, tenemos unas arenas a cerca de 18 metros y luego a 32 metros, y eso nos volvía un tema complicado que calculábamos en 24 meses. En el sistema nuestro, si hacíamos pilotes sin pantallas, usábamos 148 pilotes, más las pantallas obviamente, tendríamos 11.000 metros cúbicos de concreto nomás y calculamos el tiempo de ejecución, como finalmente terminó siendo, en 450 días. Este ya fue tiempo real. Con eso hicimos 4 máquinas y la ventaja que teníamos es que teníamos una excavación a cielo abierto y bajo placa. Con eso la excavación se reducía a un tiempo de 11 meses y el proceso completo pues, se ajustaba a los tiempos que el contratista quería. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué pasaba? Que las máquinas donde habíamos trabajado nosotros en esos proyectos que ya habíamos hecho excavaciones profundas de 3 y 4 sótanos en diferentes sectores de Bogotá, esto es en la Esperanza, en la avenida Cali, perdón, con la 26, esto es en la autopista con la 95, estos 2 edificios los hicimos simultáneamente, la Clínica Nogales y la Torre Panoramic, donde excavamos 3 sótanos y medio y 4 sótanos, y habíamos tenido un éxito porque no hemos generado daño en los alrededores ni más, y entonces, por esa razón, queríamos usar el sistema. El principio es básico, tengo unas fuerzas de empuje producto de la carga del suelo sobre el hueco que yo abriría, y lo que genero es un elemento de contención. Para eso, los equipos que estaban aquí en Colombia no eran aptos, no funcionaban, porque estábamos metidos en una matriz de rocas muy grande y íbamos a tener la altísima probabilidad de encontrárnoslas y tener que romperlas. Las máquinas que estábamos usando hasta ese momento eran máquinas de máximo 15, 20 toneladas en la cuchara, y la idea era conseguirnos máquinas de 30, 35 toneladas en la cuchara con alternativas de rotura de las rocas. Entonces, Mr. Google aparece las cosas fortuitas, y en un viaje encontramos máquinas de estas que terminamos trayendo para Colombia y que hoy en día son ya de fácil encontrarse. Ya encontramos máquinas de estas fácilmente en todas las fábricas especializadas en pilotaje y que nos permiten a los constructores pensar en cosas diferentes y mirar la construcción de una manera diferente. Entonces, con esto lo que queríamos ahora es buscar cómo manejar el centro. ¿Cómo lo manejamos? Generando unas pistas internas. Esas pistas internas, si teníamos 70 metros acá, por 3, pues son 210 metros, y si tengo 60 metros acá, por 1, 2, 3, 4, son 240 metros, que significa que tendría cerca de medio kilómetro de circulaciones programadas para mover mi equipo. Con eso, lo que tenemos que mirar es cómo hacíamos esto, construíamos esta pista, la dejamos arriba, y mientras tanto seguíamos excavando para dejarlo sostenido. Entonces, el orden que utilizamos, y lo que hicimos fue, estos fueron los monachos de la planeación, este es el dibujo con el que nos reunimos con el calculista y el suelista para decir cómo queríamos excavar, para calcular las alturas de las pantallas, y entonces terminamos quedando de acuerdo en que íbamos a hacer pantallas en todo el perímetro con una profundidad de 32 metros, 60 centímetros de espesor, y construimos primero las pantallas que van hacia la montaña, yo diría aguas arriba, porque, como ustedes saben, en esa zona tenemos escorrentías muy fuertes, subterráneas, y quería blindar la construcción lo más rápidamente posible de flujos de agua hacia el lote. Es una práctica de nosotros, en general, nosotros siempre hacemos primero las pantallas y luego hacemos los pilotes. No lo hacemos simultáneamente para evitar los flujos de agua en los 2 procesos, y lo que genera las expansiones y el daño del suelo. Cuando hacemos, lo que hemos visto es que luego de poner los pilotes aquí, que terminamos siendo pilotes de 4.500 libras, pilotes que entonces también tenían que ser excavados de una manera diferente y que necesitábamos, por condiciones del suelo, llegar hasta la fundación Bogotá, hacia la Arzoyolita pura, y entonces teníamos que llegar a 60 metros de profundidad.
Esas máquinas no habían aquí y necesitábamos diámetros de hasta 3 metros en los pilotes y esas máquinas no las teníamos. Al igual que se hizo con lo otro, hicimos un joint venture con las compañías piloteadoras, les dimos los mecanismos económicos como anticipo para que trajeran esas máquinas y nosotros pudiéramos hacer uso de las máquinas de tal manera que pudiéramos terminar haciendo pilotes de diferentes diámetros con cargas de hasta 10.000 toneladas, en algunos de ellos con diámetros de 2,40. Esos pilotes tenían entonces unos pilotes que llamábamos definitivos, que son los que pues, iban a sostener todo el edificio, aquí está la cota de excavación, y unos pilotes que llamamos constructivos. Porque la solución que le dimos para poder hacer y contener los anillos fue entonces colocar pilotes que recibieran las placas, que las mantuvieran suspendidas, las placas superior donde yo voy a circular. Ese sistema hoy en día, afortunadamente ya los suelistas lo están empezando a utilizar en casi todos los proyectos de excavación en Bogotá, los geotecnistas, con los más reputados hemos tenido la oportunidad de trabajarlo y entonces ya lo recomiendan y lo estamos haciendo de esa manera para poder garantizar la estabilidad de las excavaciones en el perímetro. Es ni más ni menos que tener un anillo que está suspendido, donde lo que buscamos siempre por el trabajo de una labor que llamaríamos de estática geotécnica, por decirlo de alguna manera, es dónde ir cortando para poder garantizar que la carga o el desplazamiento en los nudos de los pilotes es cero y no haya tensiones en esas vigas que se vuelven vigas horizontales, que son las que transmiten carga de una pantalla a la otra para mantener todo el conjunto equilibrado. De allí, esta es una foto ya del Bagatá, ahí ven la proporción, esto era cuando por fin estábamos llegando al hueco. Miren las construcciones de las columnas que van a ser definitivas, cómo se venían trayendo aquí. Hoy en día, por ejemplo, ya no lo hacemos así, porque estos pilotes nos tocó demolerlos, los famosos pilotes constructivos, y eso nos costó pues tiempo y dinero, y fue una cosa que asumimos como un error de la planeación, porque muchos de esos pilotes se hubieran podido dejar como definitivos. Hoy en día el 95% de estos pilotes son pilotes columna, que lo estamos dejando definitivos en la construcción y se construyen sin ningún problema y nos evitamos la demolición de ese pedazo de la obra que es la única parte que se demuele en nuestro proceso constructivo. Entonces, ahí vemos pues parte de la construcción. Aquí miramos cómo movíamos la tierra a cielo abierto. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que tenemos costos más bajos de excavación. El resultado, una vez se termina el último sótano, última vez se hace la última excavación, no quedó 1 metro cúbico bajo tierra, todo salió. Y entonces no nos queda ese problema que teníamos antes con los otros sistemas, y es que uno tiene el edificio terminado, está poniendo ventanas y todavía está sacando tierra de los sótanos y todavía no puede entregarle a la entidad de servicios públicos para que le pongan la luz. Y bueno, entonces eso que nos pasa en algunos de los proyectos porque tienen otra forma. Este sistema no logra impactar de esa manera, y aquí está una foto de lo que fue la terminación de los sótanos del Bagatá y cómo nosotros logramos llegar con nuestros anillos, nuestras vigas. Aquí tenemos unas grúas. Aquí esta foto se la pusimos a Argos por la presentación de hoy. Entonces dijo, no, pongamos una foto de Argos, ahí está. La verdad es que allá también estuvo Holcim, para ser honestos. Alex, no me mires, pero así fue. Estuvo también Holcim, fue parte del desarrollo de los superconcretos que vamos a ver ahorita. Y lo que logramos con esto, como ustedes ven alrededor, es que todo se ha mantenido y se mantuvo en su sitio perfecto. No se dañó una sola casa. Hay muchas personas del entorno que no nos quieren. Hay un señor, yo cuento esta anécdota, los que me han oído la conferencia antes, pues perdonen que la repita, pero vale la pena decir lo que es la picardía colombiana. Entonces hay un señor en un sitio por ahí que tenía un lupanar, o tiene un lupanar, y el tipo se enteró de la construcción del Bagatá. Era lógico, no era descabellado asumir que le íbamos a romper la casa al construir 25 metros. Él se asesoró de algún buen ingeniero de suelos que le explicó lo del doble ancho con respecto a la profundidad y todo, y el tipo hizo cuentas y dijo, yo estoy ahí. Y el tipo le subió el avalúo predial a su casa a 900 millones de pesos para podernos demandar cuando se la rompiéramos, una casa que no valdría más de 100, 150 millones de pesos. Y pues el señor ahí está pagando el predial de 900 millones de pesos porque nunca le dañamos la casa.
Creo que va a cerrar el negocio, la pata no, se ha dañado la cosa, no. Bueno, entonces, ese diseño de la cimentación, nosotros se lo pasamos, no, el diseño, sí, ahí. Creo que está ahí, sí. Entonces, durante el proceso ese de estática geotécnica, es muy importante el monitoreo. Y esa es una parte que quiero hacer un poquito de énfasis en la parte técnica, porque desafortunadamente nosotros todos teníamos la mala costumbre de monitorear o despreciar la importancia de monitorear ese tipo de excavaciones o el tipo de comportamiento que está teniendo la estructura durante su construcción. Una cosa es cómo se diseña, porque es producto de un cálculo, como todos lo habrán hecho en la universidad y lo hemos hecho en la universidad, lo hacen en su vida práctica, y otra es cómo se comporta durante la evolución de la construcción. De esto nos queda entonces decir que usamos mucho monitoreo. Nata, nos quedan 5 minutos, o sea que esto toca moverlo. Hicimos un monitoreo de piezómetros, extensómetros, elementos de medición de deformaciones de los elementos que nos permitían ir tomando decisiones día a día, minuto a minuto. Esto no es leer un registro de inclinómetros cada semana como se acostumbra, o de esperar que la resistencia concreta a los 15 días no dio, porque entonces ya no hay manera de resolverlo. Sigamos, Nata. No hay manera de resolverlo. Para eso lo que hicimos evolucionar las herramientas de diseño, tanto de los geotecnistas como de los calculistas estructurales, que nos permitían día a día saber cómo se estaba deformando la estructura, la cimentación, e ir tomando decisiones sobre qué parte complementar durante el proceso. Aquí nosotros lo que trajimos entonces, y me voy a meter un poquito de lleno en lo que más quería contarles, en equipos nuevos. Trajimos equipos diseñados que están en el mundo, nosotros no lo estábamos usando, diseñados para la tarea específica de la obra que estábamos haciendo. Aquí nos hemos acostumbrado a la tabla, a lo que teníamos, y entonces vamos complementando. Ay, me sobró de la obra de tal y lo trajimos, y entonces empezamos a acomodar la columna, y después decimos por qué se me sopla, por qué no está plomada, por qué patatí, patatá, cuando obviamente no era lo que queríamos. Entonces aquí trajemos para columnas esos elementos, y vamos a hablar de... Nata, pásate de una vez ¿cómo lo aprovechamos en Pravic Ingenieros? Ahí. Listo. Entonces, les conté que trajimos piloteadoras más grandes, de diámetros mucho mayores que lo que teníamos, para llevarlos a profundidades mayores. Eso, evidentemente, tiene un impacto inmediato, y es que yo hoy en día puedo diseñar con mayores luces, porque pueden asumir mayor carga. Es una consecuencia una cosa a la otra. Si tengo un pilote de mayor diámetro, puedo hacer luces más grandes para transmitirles mayor carga. Con ese desarrollo de mayores luces y mayor desarrollo de capacidad de carga, yo puedo generar elementos estructuralmente más grandes, pero que por superresistencias de concretos o concretos de alta resistencia los estoy compensando para que mantengan la esbeltez. Entonces, esto nos permitió en obras que después diseñamos con PIP, por ejemplo, aquí está el doctor Carlitos Palomino, y en obra como Porta, miren esta luz tiene 15 metros y no tiene postensado, esa no está postensada. Y mire el tamaño de las columnas y mire el tamaño de las vigas, pero son concretos de altas resistencias, son concretos por encima de 6.000, de 7.000 PSI. En el Bacatá usamos concretos hasta de 12.000 PSI para poderlos nosotros hacer las cortinas principales. Este es el elemento que hemos utilizado y hemos puesto en práctica mucho de lo que allí aprendimos en el Bacatá. ¿Qué más aprendimos del Bacatá? Aprendimos a planear la logística de la obra y la infraestructura antes que todo el resto de la obra. Entonces el Bacatá, que hoy en día lo tiene como elemento, igual que se hizo en la Universidad Católica. La Universidad Católica es un marco, aquí estamos viendo las vigas superiores, sigue, Nata, ahí está. Este es un marco, que ahí estaba la construcción en la anterior foto. Esto es 30 metros de altura, 30 metros de luz, es un pórtico con superconcretos, de donde colgamos 7 niveles de salones de estructura metálica, están suspendidos, porque este salón, que es el auditorio y la biblioteca de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho, tiene una luz de los 30 metros, no tiene ninguna columna en el centro, y como se quería volverlo público y evitar la circulación, la solución fue que colgábamos la estructura.
El diseño de la estructura metálica se hizo entre PIP y la firma de Gabriel Valencia, Tecmo. Su ejecución también fue por Tecmo. Y nosotros hicimos todo el trabajo simultáneo de la estructura, de ejecutar la obra con superconcretos también. Entonces, fíjense que desde el punto de vista arquitectónico acompañamos un deseo del arquitecto a punta de usar concretos de alta resistencia que le dieron esbeltez y le dieron una facilidad de desarrollar el proyecto sin tensores y sin demás. En costo, no, ¿cómo lo aprovechamos en Pravic todavía? Entonces, en costo a nosotros nos va bien. Nos va bien porque tienes menos pilotes que ejecutar. Al fin y al cabo, el pilotaje a ustedes se los cobran por metro lineal de máquina y no es proporcional. Es decir, no porque tengan pilote de 2,40 le van a cobrar 3 pilotes de 80 de diámetro, por decir alguna cosa. Tenemos que usar menos equipos. Evidentemente, es menos el valor comparativo por metro cúbico, y aquí vuelvo y los vendo a los de Argos y a los demás. El metro cúbico de concreto de alta resistencia, un concreto de 8.000 libras, no vale 3 veces o 2 veces y media con un concreto de 3.000. No lo vale. Entonces la proporción hace que yo pueda usar menos volumen de concreto para terminar el mismo uso que le iba a dar antes con un mayor número de columnas. Resultado, menor tiempo de ejecución de obra, mayor velocidad de ejecución de obra y por lo tanto menos costos. Y ese menos costos implica pues obviamente menos mano de obra, que cada vez se nos vuelve más escasa, cada vez se nos vuelve más difícil conseguir mano especializada, pero sobre todo nos lleva a que tengamos que usar menos equipos de formaleta, menos equipos de columnas, y todas estas reducciones terminan por tener ventajas positivas importantes. Vale decir que en los últimos proyectos, comparativamente con lo que teníamos antes, estamos teniendo reducciones en los costos de la estructura cercanas al 7-8%, con respecto a lo que teníamos normalmente. Ahora hemos dado un nuevo giro incluso ya en los muros en concreto de construcción industrializada. Y partiendo de estos mismos principios, hemos logrado que un edificio que antes teníamos el problema de estos edificios de 20-25 pisos de muros en concreto, que teníamos que colocar del 1 al 6, 20 centímetros. Del 6 al 12, 15 centímetros. Del 12 al 18, 12 centímetros. Y los últimos 10 centímetros, y uno toda la obra ajustando formaletas con menos calidad. El cliente del primer piso preguntaba al del último piso: oiga, ¿yo por qué veo su apartamento como más grande? Pues claro, al tipo le han achicado las columnas. Y empezaban los problemas de reglamento y terminaba uno como constructor haciendo mayor área de construcción porque tenía que compensar a los del último piso y tuvieron la misma área del primer piso. ¿Cómo estamos haciendo hoy? Un solo apartamento, el mismo de arriba abajo, pero con cambios de resistencia en el concreto. Entonces, ya no hablamos sino que de tal piso a tal piso tenemos concreto de 6.000, de tal piso a tal piso tenemos concreto de 4.000 y luego tenemos el resto con concreto de 3.000 libras, pero es la misma formaleta, es el mismo apartamento. Eso en la construcción, los que lo han hecho, apartamentos de ese tipo, aquí hay muchos que sé que lo hacen, los Amarillo, los demás que trabajan en esto. Ese problema que teníamos, hoy en día nosotros eso nos ha significado que hemos reducido el área neta de construcción en cerca de un 5 o 6%, lo cual nos permite generar ventajas hacia los compradores, y la plata tengo dos alternativas: o me la pongo en el bolsillo, que no es la idea nuestra de Pravic, sino que se las transmito en zonas comunales, mejor precio, o lo que decidamos hacer para ser más competitivos y poder adaptarse un poquito más al mercado. Yo creo que con esto, para no seguir hablando de ética, vamos a ir pasando unas fotos de lo que es el Bagatá mientras que termino. Les quiero dejar el mensaje que básicamente hemos hecho realidad un cometido que empezó hace 4 años largos y que estamos empezando a entregar por fin ya los apartamentos después de un largo y burocrático proceso de reglamento de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, en las administraciones que usted ya conoce. Y entonces, por fin, estamos logrando tener certificados de libertad, 7 meses, con una obra terminada desde marzo para entregar apartamentos, y estamos nosotros, hasta ahorita vamos a empezar a entregar el edificio, con el impacto económico que eso representó para el promotor. Pero bueno, lo nuestro es la técnica y ahí está. ¿Qué es lo que quiero, cómo quisiera cerrar esta charla diciéndoles? El Bagatá es un edificio enorme, con muchísimas complejidades. Fue un gran reto construirlo, pero nos probó
Y estamos probando con una obra como Elemento que tiene 170.000 metros cuadrados, 4 sótanos, y el Bacatá nos demoramos 4 años por la complejidad del tipo de obra, hotel y otras cosas, 4 años y medio llevamos ya. El Elemento llevamos 2 años haciendo 170.000 metros cuadrados, que son oficinas. Ese es de la 26 al lado del tiempo, los que lo hayan visto, pues vamos a 1000 por hora. O Soho, que hicimos un postensado muy bonito en la 100 con la autopista, y lo levantamos en cerca de 7 meses y medio. Todas estas tecnologías nos están llevando a hacer las cosas diferentes. Hoy en día Elemento, por ejemplo, tiene ya la infraestructura terminada. Tiene agua, luz, conectados a las redes públicas. Todo está hecho y el edificio se entrega en octubre. Es un cambio de mentalidad. Antes esperábamos a tener la obra para empezar a tramitar servicios públicos. Aquí ya está terminado. Nos enseñó también que somos capaces los colombianos de hacer lo que podamos y lo que queramos. O sea, no hay límite. La capacidad de los ingenieros colombianos está probada. Lo hemos hecho bien. Aquí en las universidades nos educaron bien. Lo que nos falta es cambiar el chip de que somos capaces de hacerlo. Y el único mensaje es que, como ven aquí este equipo de gente que lo hizo, los obreros, las mujeres que lideraron este proceso, ahí hay más mujeres directivas que hombres en esta obra. Tal vez por eso salió mejor que las otras. Tal vez. Pero evidentemente logramos que todos cambiáramos la manera de pensar. Los obreros llevan una sudadera, ¿cómo se llama? Una chaqueta que dice: yo soy parte del cambio, yo construí el Bacatá. Van a misa con ella los domingos, les cambiamos mentalmente la idea, se sienten orgullosos de hacerlo, fueron parte de ese proceso y son orgullosos de haberlo hecho. Nosotros estamos muy orgullosos de haberlo hecho, de haber representado la ingeniería colombiana dignamente. Yo durante mucho tiempo no quise hacer una conferencia diferente al sistema de excavación, pero cuando ya lo habíamos terminado, porque uno no sabe lo que está en el papel, si íbamos a ser capaces de hacerlos. Hoy está terminada la obra del Bacatá, estamos entregando apartamentos, oficinas, comercio. Comercio ya estamos haciendo adecuaciones de comercio. En más o menos unos 20 días, un mes, claro, abrimos la circulación entre la 19 y la 20. Y el hotel se lo estamos entregando al operador a partir de agosto, para que en diciembre aproximadamente estén operando ya un hotel 5 estrellas en esa obra. A ustedes gracias. Ahí están las fotos de ese edificio, lo ven por todas partes afortunadamente. Muchas gracias por oír esto. Cualquier cosa que quieran saber alrededor de ese edificio y los próximos que estamos pensando de rascacielos, con muchísimo gusto, pues ahí todos saben. En Pravic es fácil, Diego Prada, luego ponen deprada@pravic.com.co, y correos y aclaraciones o lo que quieran, con mucho gusto. Muchas gracias por oírme, gracias por la paciencia.